Buenos días, gracias por acompañarnos en esta que es la primera sesión del 2024 de Webinar 5G Américas. Esperamos que hayan tenido un excelente comienzo de año. Es un gusto encontrarnos de nuevo para escuchar hoy la conferencia 5G en Colombia, antecedentes y resultados de la subasta 2023. Lorena Torres, consultora senior para Blue Note Management, es hoy la oradora invitada que abre estas sesiones. A continuación, leeré brevemente su perfil. Lorena Torres es consultora senior para Blue Note Management, especializada en redes de telecomunicaciones, infraestructura digital, regulación del sector TIC y gestión de espectro radioeléctrico. Cuenta con más de 19 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones. Lorena es ingeniera electrónica con posgrados en telecomunicaciones móviles y gerencia de empresas de telecomunicaciones. Se ha desempeñado como ingeniera de redes móviles en Claro Colombia, arquitecta de soluciones en Huawei Technologies y asesora senior en la Agencia Nacional del Espectro de Colombia. En los últimos 9 años, Lorena ha participado como consultora y experta técnica en más de 40 proyectos relacionados con infraestructura de banda ancha, nuevas tecnologías, espectro radioeléctrico y comunicaciones para seguridad pública en Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Costa Rica, Panamá y Chile. A Lorena, muchas gracias y bienvenida a esta sesión. Antes de dar inicio a la conferencia, les recordamos que el webinar está siendo grabado y posteriormente será publicado en el canal de YouTube de 5G Américas. Luego le compartiremos el enlace a todos. También al final de la presentación tendremos una sesión de preguntas que podrán escribirlas en el chat o levantar la mano para formularlas a nuestro orador. Me permito finalmente recordarles que las opiniones expresadas en la siguiente sesión son responsabilidad de la conferencista y no necesariamente reflejan la posición oficial de 5G Américas o de alguno de sus integrantes. Para dar inicio, doy la palabra al señor José Otero, vicepresidente de 5G Américas, quien hará la introducción del tema. Buenos días, José, tiene usted la palabra. Sí, muy buenos días, Lorena. Bienvenidos todos. Muy feliz 2024. Este es el primer evento que vamos a estar celebrando. El objetivo que tenemos desde 5G América es incrementar la interacción con los distintos actores del mercado por medio de infografías, por medio de conferencias, por medio, obviamente, de presentaciones y paneles. En esta ocasión vamos a tener a una de las principales expertas en todo lo que viene siendo el tema de asignación de espectro en América Latina, que viene siendo Lorena Torre con Blue Note, pero también me gustaría recordarles que si hacemos un poquito de memoria, lo que estaba aconteciendo en inicio de 2023 es que teníamos más de 20 mercados en América Latina prometiendo o al menos con el deseo de incrementar la cantidad de espectro otorgado a los operadores para poder viabilizar la llegada de nuevas tecnologías y expandir aquellas tecnologías que estaban presentes en el mercado. Sin embargo, la realidad llegó con una fuerza bastante rotunda y fueron muy pocos los mercados que lograron este objetivo. Entre estos mercados está el mercado de Colombia, donde aunque no se haya entregado a los operadores el 100% de las frecuencias, sí se cumplieron los objetivos principales que tenía el gobierno. Primero, es un triunfo para el gobierno haber sacado la subasta luego de tantos años de demora y luego de que la misma se estuviese contemplando en dos administraciones distintas y con una multiplicidad de ministros a cargo de la misma en el paso del tiempo. Ahora, los detalles, el precio, la cobertura y lo que vamos a ver en términos de los postores, eso ya se lo dejo a mano de Lorena. Muy bienvenida, Lorena, siempre es un placer tenerte con nosotros y tienes la palabra. Hola José, buen día Lorena, todo el equipo de 5 Américas. Realmente el gusto y el honor es para mí de poder estar nuevamente en este espacio, más aún abriendo este ciclo de conferencias del 2024. Aprovecho para desearles a todos un muy feliz año, que sea también una oportunidad de muchos encuentros y que siga fortaleciendo esta red de conocimientos en la industria. Bueno, como dijo José, en esta oportunidad, dado que cerramos el año pasado con el proceso de subasta en Colombia, es poder
contarles un poco de lo que pasó, los antecedentes y cómo vimos nosotros todo este proceso y los resultados a los que se llegaron. Voy a compartir una presentación como para ayudarme en la bueno, en la charla. Creo que, bueno, sí, espero que todos las estén viendo. Si no, les agradezco, me avisen. Cualquier tema o problema que durante la charla quieran avisarme, les agradezco. Entonces, aquí, perdón, vamos a ir acá. Algunas, quisiera empezar con algunas cifras relevantes o algunos aspectos del contexto colombiano que después me van a ayudar cuando entremos en el detalle de las condiciones que marcaron la subasta y también los resultados a los que se llegaron. Eh, Colombia, similar a otros países de la región, eh, tiene todavía un porcentaje significativo de población rural. Estamos hablando de cerca de un, bueno, 20-23% que está en estas zonas y que todavía está en ese trabajo de poder hacer el cierre de la brecha digital para llegar a las poblaciones que aún no cuentan con soluciones de acceso a Internet o de banda ancha. En Colombia tiene otra particularidad, creo que es de los pocos países de la región que tienen gran presencia de operadores virtuales gracias a ciertos desarrollos regulatorios y además cuenta con 4 operadores de red móvil, principalmente uno Claro, Movistar, Tigo, One, que son los que vamos a ver que son protagonistas en todo este proceso de subasta. Otro de los aspectos que quisiera resaltar aquí es un poco lo que tiene que ver con el mercado colombiano, desde el punto de vista de la demanda del usuario. Colombia sí ha venido mostrando digamos que una caída en el ingreso promedio por usuario que también viene a generar presión en todas las inversiones y en el comportamiento de las inversiones de los operadores, principalmente lo que tiene que ver con el ARPU de telefonía móvil, exclusivamente de voz, ha caído casi un 24% en los últimos años. En promedio, si se considera el promedio, está alrededor de los $3, que viene siendo el segundo o tercero menor de Latinoamérica, y el de solamente datos está en $4,8 aproximadamente, según las últimas cifras del año pasado publicadas por el Mintic. Adicionalmente, cuando vamos a temas de cobertura, si bien hoy la red LTE representa, tiene una alta participación en las conexiones, por encima del 80% de las conexiones son LTE y tiene una presencia en más del 90% de las cabeceras municipales, en 1.101 de 1.122 que son en total en el país, y adicionalmente se expande a través de las obligaciones que se derivaron de la subasta de 2019, la de 700, que tiene la meta de llegar a 3.650 centros poblados, que son poblaciones más pequeñas que las cabeceras municipales y que se ha venido avanzando en ese despliegue, pero que todavía hay una cantidad de población que tiene una gran dispersión, que es donde no se aún está pendiente poder llegar a estas coberturas, sobre todo por ejemplo está ubicado en regiones de muy difícil acceso en Colombia, la Amazonía, la zona de la costa Pacífico, y que sigue siendo uno de los retos del gobierno con todo el plan que se tiene de digitalización. Ahora, para poder ubicarnos en lo que se hizo el año pasado en Colombia, si bien como mencionó un poco José al inicio, la estructuración de la subasta como tal, pues que se dio en menos de un año, ya formalmente, pero 5G se viene hablando en Colombia muy fuerte desde el 2019, incluso antes de eso. En el 2019 formalmente se publicó para discusión con el sector un plan de desarrollo de 5G en Colombia. En ese plan, uno de los aspectos que se destacan y que quizá es digámoslo, una ventaja de Colombia frente a otros mercados como el de Chile, Perú, Brasil, y es que la banda de 3.500 estaba libre. Si ustedes bueno, siguieron las subastas de estas otras regiones, Chile y Perú tienen la particularidad de que el espectro de 3.5 había sido previamente asignado para ciertos servicios fijos y ya sea porque se asignó a los operadores o equipos de servicios móviles o que esos operadores fueron comprando pequeños proveedores de servicio que tenían este espectro, entonces se están enfrentando o se enfrentó Chile y Perú viene trabajando en eso, en lo que implica todo un proceso de reordenamiento de espectro para poder hacerlo útil para 3.500.
En Brasil también hay una ocupación de ese espectro por usuarios de TVRO, que son los bueno, de servicios de televisión por satélite, y que formó parte de la subasta todo el proceso de migración de estos usuarios y en toda la estructuración, la negociación con ellos. A diferencia de estos casos, que se repite también en otras regiones, en otros países, Colombia tenía la banda totalmente libre. Eso es una gran ventaja, lo que facilita mucho el proceso. Esta banda hace muchos años se asignó para licencias de Guaymax. Este mercado no se desarrolló. Guaymax entonces fueron devueltas por los operadores que resultaron asignatarios y quedó a disposición del gobierno, que la reservó oportunamente para pensando en IMT en futuro. Entonces, aquí hubo un trabajo de planeación que me parece que estuvo muy bien de parte tanto de la Agencia Nacional del Espectro como del Ministerio, porque facilitó todo el proceso. En este año también se hace la subasta a fin del año de 2019, precisamente también un 20 de diciembre, se hace la subasta de 700 y lo que ha quedado remanente de 2.500. Y aquí tiene, ya lo hemos hablado en sesiones previas, un enfoque fuerte en la expansión de la cobertura LTE. En 2020 se inician unos procesos de pilotos, se abre una convocatoria para que los diferentes actores del mercado hagan pilotos con tecnología 5G en el espectro disponible, 3.5 y la banda milimétrica de 26 GHz. Si bien este piloto tiene una categoría solo de prueba técnica, es decir, no se comercializa, no llega a un usuario final, sino una prueba técnica, eh, creo que generó un momento, puso en la opinión pública lo que podía ser 5G, se hicieron pruebas de Fixed Wireless Access, las hizo Claro, algunas pruebas con soluciones específicas para control de temperatura, para educación virtual, se asociaron con universidades, entonces empezó a generar un conocimiento, por lo menos un interés en la opinión pública de lo que pudiera llegar a ser 5G. Bueno, hasta ahí porque fueron pruebas muy específicas, muy determinadas, en ambientes muy controlados. Particularmente también se hizo una prueba de una solución privada con una minera para poder empezar a ver estos posibles casos de negocio. En 2020 también hay un primer intento de iniciar el proceso de subasta y se hace una invitación a manifestar interés. Eso es una particularidad de Colombia, creo que no recuerdo que se haga en otro país, y es por ley, por la Corte Constitucional, el espectro en Colombia solo se puede asignar mediante procesos de selección objetiva. Y eso implicó o eso se interpretó que requiere una pluralidad de oferentes para que se adelante un proceso de asignación. ¿Qué implica eso? Que previo al inicio de un proceso tiene que validarse si existe interés del mercado y de cuántos para participar en ese proceso. Entonces, por eso el punto de partida de cualquier proceso en Colombia de asignación de espectro es la invitación a manifestar interés. En 2020, a mediados del año, se hizo una primera invitación, el mercado respondió, pero no se avanzó con eso. Queda parte de lo que mencionaba un poco José de todos estos cambios de administraciones, cambios políticos que iban afectando el proceso. En el 2022, y es otro aspecto muy importante para el proceso, se actualiza el decreto de topes, ya contemplando esta banda de 3.500 y cómo se iban a dividir para poder avanzar con el proceso de subasta. Se definieron topes por grupos de bandas. En Colombia está para bandas bajas, son todas las menores a 1 giga, que el tope está en 50 MHz, para bandas medias, que son las de 1 a 3, que está definido en 100, y para las bandas altas va de 3 a 6, que está definido en 100. Es decir, que lo que se subastaría en la banda de 3.500, lo máximo que podría comprar cualquiera de los postores que participen serían un total de 100 MHz de espectro. Esto se definió en el 2022. Parte de estas definiciones de topes en Colombia considera la cantidad de espectro disponible o que se pone a disposición del mercado y la cantidad de redes que puedan desarrollarse o que idealmente puedan desarrollarse. Eso se tiene en cuenta para la definición. En 2022 también se lanza a la opinión pública una consulta para conocer un poco cómo se vislumbra el desarrollo de 5G en Colombia. Se hacen consultas sobre el posible uso, sobre licencias nacionales, regionales, sobre redes privadas y
En 2023 ya se hace inicio al proceso de subasta. Ustedes ven, si bien la estructuración se dio el año pasado y se dio con mucha celeridad y voluntad de las partes, ya se venía trabajando desde el 2019 e incluso un poco antes en todo este proceso de 5G. ¿Qué se le suma a esto? ¿Y por qué el año pasado, de pronto en alguna charla, cuando, no sé si es una charla creo que también con 5G Américas, no, yo particularmente no veía tan optimista poder cumplir ese cronograma que se ha planteado el gobierno? Y era porque 2023 enfrentaba varios retos para Colombia. Por un lado, hacia entre septiembre y diciembre del año pasado, se daba el vencimiento de todas las licencias que se habían entregado en el 2013. Las 3 licencias de AWS que están en manos de Tigo, Movistar y bueno, y ahora WOM. En ese momento fue comprado por Avantel, pero este espectro ahora pasa a ser de WOM por la fusión que se realizó, y la de banda de 2.5. Entonces está todo ese proceso de renovación que son inversiones y que también genera una incertidumbre. Adicionalmente, en este primer trimestre del 2024, se da nuevamente la renovación de las licencias que originalmente fueron asignadas en las concesiones de telefonía móvil celular, que corresponden a las bandas de 850 y 1900 MHz de Claro y de Movistar. Entonces, esos dos aspectos también implica una demanda de capital por parte del mercado e incertidumbre que podía empezar a afectar la subasta. Otro aspecto que también se vio en 2023, y quizá hable un poquito más de eso más adelante, es la propuesta que hacen Tigo y Movistar de hacer una alianza para tener una red, una única red de acceso compartida que preste servicio a los dos operadores, y que eso va a determinar también su participación en la subasta de 3.5. Esa propuesta se hizo, pasó a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el ente en Colombia que evalúa todos los temas de competencia, y fue aprobada. Y bueno, desde ahí empieza también a marcar cómo va a ser la dinámica del proceso. ¿Cómo se dio la subasta? Eso fue un poco el cronograma que ya les venía mencionando previamente. Fue en menos de un año, se llevó a cabo toda la estructuración. Hay que resaltar aquí que hubo una importante ejercicio de participación de la industria, se abrió un espacio de participación, se escucharon los requerimientos en su mayoría, se ajustaron ciertas condiciones del proceso de subasta, y eso también ayudó a que se cumpliera con esta meta de llevar a cabo la subasta el 20 de diciembre. Se hace una primera, en diciembre del 2022, es una primera invitación a manifestar interés por el proceso que tiene Colombia, que ya les mencionaba, para las bandas de 700, 1900, 2500, que tenían espectro disponible. Hay 10 MHz en la banda de 700 que nos asignó en el proceso de 2019. En 1900 quedaban 2 bloques, uno que siempre estuvo libre, que no se ha asignado en procesos anteriores, y otro que fue devuelto por Tigo en los procesos de renovación, y lo que quedaba disponible en la banda de 2500, resultado de los procesos anteriores. Y se habilita 3500 y 26 GB. Esto es en invitación a manifestar interés. Posteriormente, en abril, también por un interés de la industria, se pregunta si hay pluralidad de oferentes para la banda extendida de AWS, la parte de AWS 3. Se hace esta consulta. El 1 de agosto se presenta el primer borrador con algunas partes de las condiciones de la subasta, sobre todo cómo va a ser la dinámica cómo va a ser la dinámica de la subasta, es decir, qué tipo de subasta se va a realizar para cada grupo de bandas. También se mencionaron algunas condiciones técnicas eh, que iban a estar incluidas aquí. El 1 de septiembre está el segundo borrador, donde ya se plantean precios de reserva, obligaciones de hacer. Y el 20 de septiembre, bueno, ahí ya hay otro, planteo este foro porque fue el que ya reunió varios, digamos que ya reunió todo el paquete completo de las condiciones de la subasta, pero previamente se habían hecho otros escenarios de discusión con el sector. Y el 20 de octubre ya se publica la resolución definitiva con todas las condiciones de la subasta, que es la 3947 de 2023. Posteriormente hubo otras resoluciones que la modificaron en algunos aspectos, tanto de cronograma o de condiciones de participación. Entre el 14 de noviembre y el 22 se reciben las solicitudes, se evalúan que cumplan con los requerimientos de participación, y quedan habilitadas las 4 empresas, estas 4 grupos de empresas que se presentaron. Claro, que ya mencionábamos, es un operador de mercado que tiene una participación
mayoritaria, más o menos el 40%, lo vimos en el slide anterior, 40% a nivel de telefonía móvil, 50% en lo que tiene que ver con internet móvil, y que además está declarado como operador dominante y que le aplican ciertas condiciones específicas en esta subasta que más adelante se las menciono. Después, aprobada la posibilidad de Tigo y Movistar de poder hacer esta operación integrada de la red de acceso móvil, se presentan como una unión temporal, estatutos de unión temporal, las dos empresas para adquirir espectro en este proceso de subasta. Uno de los aspectos que se establece es que se puede comprar, es decir, el tope de espectro que les aplica no es el de los dos sumados, sino el que tenga más espectro en cada uno de los rangos definidos para las bandas, para los topes de espectro. Se presenta PTC con su marca que es WOM, es Partners Telecom Colombia, que ya tiene espectro en 2500, 700 y el espectro de AWS que viene de Avantel. Y llega este operador nuevo, un operador Telecol, con un poco de sorpresa para algunos. Es un operador de, bueno, dueños brasileños, tiene una operación en Brasil, sobre todo tiene realmente es un operador con un perfil mayorista o más de business to business, que en Brasil funciona como ofreciendo soluciones de Internet, pero a nivel de movilidad como un habilitador de operadores virtuales. También se ha empezado a expandir, reporta algunas operaciones en Estados Unidos, otras en Portugal, y bueno, tiene un plan de expandirse y llega también a Colombia. Y el 20 de diciembre se hace la subasta. ¿Qué es lo que se pone a disposición del mercado? Estas 4 bandas de espectro divididas en 3 paquetes. Bandas bajas, la banda de 700, donde hay 10 MHz disponibles en la parte alta de la banda, que es lo que no se vendió en el proceso de subasta de 2019. En 1900 hay 2 bloques de 2 por 2,5 MHz, uno que no ha sido adquirido, no fue adquirido en procesos previos, y el otro que fue de la no renovación de Tigo, que se compone como un solo bloque 2x5, la banda extendida o AWS3, donde se presentan 3 bloques de 10 MHz de 2x5, los 3 bloques disponibles en la banda de 2.5, en lo que corresponde a la canalización FDD, y hasta 4 bloques de 80 MHz en 3.5. Esto es uno de los aspectos que cambió y donde se escuchó la opinión de la industria. Originalmente, el primer borrador de subasta planteó bloques de 60 MHz y 4 bloques de 60 y luego bloques de 10, donde cada participante puede llegar a comprar hasta 2. Esto se modificó y se dejaron bloques de 80 con el objetivo de asegurar que el despliegue que se realice realmente aproveche los beneficios de velocidad que trae 5G. En caso que uno de los bloques no se asignara, este podía ser dividido en bloques de 10 y se podía ser adquirido por los participantes que resultaran ganadores de los anteriores a 1/8 del precio de reserva. Esto fue uno de los planteamientos que se hizo. Este remanente de acá, estos 80 megas, sacamos 320, estos 80 megas quedan reservados con un objetivo futuro de poder hacer posibles asignaciones regionales en el país, que igual es algo que se sigue estudiando. Los precios de reserva que se plantean, ustedes ven aquí en la presentación, más o menos son $80 millones por el bloque de 80 MHz de 3.5. Ahí debemos decir que en un ejercicio planteado que hemos realizado desde la consultora, vemos que es un precio que está alineado con el mercado en el sentido que ve la experiencia internacional. Si se ven los casos de Europa, los regionales de Brasil y de Chile, se tiene en cuenta el ARPU de Colombia, más o menos que vemos que está en un valor, digámoslo, de mercado. Sí, cuando se ve todo el panorama, algo que llama la atención es, si ustedes comparan el precio de 700, por ejemplo, si bien 700 es una banda baja, es una banda premium, pareciera que vale mucho más un bloque de 10 comparativamente que todo el bloque de 3.5 para 5 GHz. Estos precios que están definidos acá de las bandas 4G vienen de lo que se ofertó el mercado en procesos previos. O sea, viene el valor de mercado de Colombia actualizado y con alguna reducción que tuvo en cuenta el gobierno. Sin embargo, la realidad es que, y lo vamos a ver en los resultados del proceso, no
no tuvieron un atractivo de mercado, es decir, se vio caro para las inversiones que se requieren y para la cantidad de espectro, y quizás uno de los aspectos que valdría la pena entrar a revisar, justamente por las dinámicas que vienen cambiando en toda la industria móvil. ¿Cómo se pagaba esto? Hay un precio de reserva que es el valor total que se pone por cada bloque, pero ese valor implicaba un pago en dinero pecuniario y otro pago mediante obligaciones de hacer. Esas obligaciones de hacer por el Plan Nacional de Desarrollo, hoy en Colombia pueden llegar a ser hasta el 90% del valor. Pero bueno, eso va en cada proceso y en este caso, en cada bloque se definió un valor específico que se reconoce por las obligaciones planteadas. Esto está planteado aquí en porcentajes, en la resolución está planteado con un valor fijo en pesos colombianos y de cuánto representa o cuánto se va a reconocer por el cumplimiento de las obligaciones de hacer en cada uno de los bloques. Son obligaciones de cobertura y conectividad, que ya las voy a explicar un poco más adelante. En este caso que ustedes ven un rango, como se plantea aquí, al haber 3 bloques aquí, cada bloque tenía un grupo de obligaciones específico. Esta era la diferencia entre los bloques realmente. Aquí hay cada bloque tiene una denominación, pero en este momento, en este inicio de la subasta, no tienen una ubicación desde el punto de vista de frecuencia dentro de la banda disponible. Se puja por un bloque o se va a adquirir un bloque que está relacionado con un precio, que es lo mismo para todos, pero que tiene diferentes obligaciones, son específicas para cada uno. Y cada operador le apuntaría a aquellas obligaciones que le resulten más convenientes. Entonces, este rango aplica a eso, porque en uno de los bloques las obligaciones propuestas representan el 21,3% y en el otro el 24,6%. Sí se lee un poco eso. Desde el punto de vista del tipo de subasta realizado, para la banda de 700, por ser un único bloque, se aplica una subasta de reloj simple ascendente, y en el caso de estas bandas medias, que se subastan todos los bloques de manera simultánea, se hace una subasta simultánea de múltiples rondas ascendentes, que básicamente es cada bloque, todos los bloques se ponen a disposición y se hace puja por el bloque que le interesa a cada uno, subiendo en cada ronda de manera fija el precio con unos porcentajes que fueron definidos previamente en las condiciones establecidas. Uno de los puntos que también resalto aquí que cambió, y lo voy a resaltar porque creo que es uno de los aspectos importantes cuando se hacen procesos de este tipo, tiene que ver con la simplicidad. En el primer borrador, lo que se había planteado para la banda de 3.5 es se hacía una subasta simultánea de múltiples rondas ascendentes para los bloques de 60, luego se hacía una de reloj simple para los bloques de 10 MHz, y luego para seleccionar en qué parte del espectro, qué rango de frecuencia le podía elegir cada uno, se iba a decir una oferta sobre cerrado. O sea, 3 tipos, como 3 subastas para la misma banda. Eso daba mucha complejidad al proceso. Eso se eliminó, se dejó un solo tipo de subasta, que sea por los bloques de 80, y los bloques de 10, si no se llegara a vender un bloque, bueno, podían ser adquiridos, ahí no habría un sentido de puja por la cantidad de espectro que quedaría, y la selección de la frecuencia o de qué parte queda el bloque para cada operador va a depender de la oferta que cada uno haya hecho y cómo se cerró la subasta. Es decir, acaban los ganadores, se ve quién fue el que ofertó más, el que más ofertó es el que primero en elegir en qué parte del espectro quiere que quede su bloque. Esa es la dinámica. Con la condición, y aquí viene lo que mencionaba y claro, lo que se estableció por ser operador dominante, que Claro no podría elegir en dónde ubicarse. O sea, Claro quedaría con el bloque que deje remanente de los dos después de que elijan los otros. Se establece esta condición por su condición perdón, por su situación de dominante. Eso es lo que le mencionaba hace un momento. El esquema de pago es un pago pecuniario, un pago en obligaciones de hacer. En los primeros 90 días se debe pagar el 13% del valor total, del valor de ofertado por cada uno de los bloques, y el restante de la contraprestación pecuniaria se hacen pagos iguales a partir del 2028. Digamos que esa es algo también que se ve, que pasa en Brasil, y es justamente para facilitar las inversiones de los operadores, porque recordemos que desplegar esta red nueva implica una inversión de capital muy fuerte, y bueno, llegar a tener que pagar todo el espectro upfront, al inicio, tiene un impacto en las inversiones y adicionalmente ya empieza a comportar como un costo hundido hacia adelante.
¿Cuáles fueron las obligaciones de hacer? Que también son obligaciones de hacer que las hemos visto en otros mercados. Se vio en Brasil, tanto la cobertura en carretera, la cobertura rural, la conectividad de escuelas. Eh, en Chile también se plantea la cobertura rural, también fue visto en otros procesos en Perú. El propio Colombia en procesos anteriores ha incluido este tipo de obligaciones como contraprestación por el pago del espectro. Entonces ya más o menos se conoce y hay conocimiento heredado de este tipo de cómo llevar a cabo el cumplimiento. ¿Y por qué hablo de conocimiento heredado? Porque en parte de lo que se vio en las condiciones establecidas en el proceso fue tratar de ajustar procedimientos o detallar más procedimientos para evitar esas discusiones que se vienen dando entre el adjudicatario y el gobierno para validar si sí hay cumplimiento o no hay cumplimiento, que es algo que ha llevado a un desgaste administrativo y también a factores de riesgo muy altos para los operadores privados. Así fue como se distribuyó. Cada bloque, como les mencionaba hace un momento, tenía un grupo específico de obligaciones con nombre de la localidad, con especificación de qué tramo de carretera debe cubrir y qué escuelas debe conectar. La evaluación o la valoración de todas esas obligaciones está dada por, sobre todo, perdón, la parte de cobertura, lo que tiene que ver con expansión de cobertura, está dada por la cantidad de estaciones base que se deberían implementar para cumplir con la obligación y el tipo de estación base. Cuando digo con tipo, se tiene en cuenta en la valoración si la dificultad del acceso, si usa energía comercial o requiere una energía, por ejemplo, de panel solar, si tiene conectividad terrestre, microondas, fibra o si requiere un enlace satelital. Con base en eso es que se valora este grupo de obligaciones y se reconoce, en el caso de las localidades, el CAPEX invertido y el OPEX de operación descontando los posibles ingresos que reciba el operador. Uno de los aspectos que se ve aquí cuando uno ve el valor reconocido por esta obligación, por instalar nueva infraestructura para cobertura en localidades, es que más o menos del valor total, entre el 70% corresponde al CAPEX y el resto al OPEX. Algo que nosotros hemos visto en la valoración de este tipo de obligaciones en Colombia y en otros mercados es que realmente el OPEX en esta zona es casi una relación inversa. Cuando tienes licencias de 20 años, cubrir el OPEX, la operación de estas estaciones base en localidades tan rurales, está entre el 60 y 70% de todo el costo que te implica el despliegue. En las estaciones base para carreteras se reconoce el CAPEX y en la parte de conectividad escuela se reconoce el CAPEX de la infraestructura que tienes que desplegar, porque la conectividad escuela se tiene que dar con fibra óptica e implica un despliegue de red de fibra óptica para llegar a estos puntos. Se reconoce 5 años del OPEX de la infraestructura y la prestación del servicio de Internet por 20 años. Quiero destacar aquí para que lo tengamos presente porque luego cuando veamos los resultados vamos a entender mejor. Si ustedes ven los bloques 1, 2 y 3 de 3.500 tenían tanto obligaciones de cobertura como de conectividad, mientras que el bloque 4 era el único que solo tenía obligaciones de conectividad a escuelas. ¿Cómo fue la dinámica? Ya he venido mencionando algunas cosas previamente. En la banda de 3.5 en la propuesta de subastar tantos bloques como participantes hubiese. Así era un participante, un bloque, dos, hicieran 4 más, los 4 bloques disponibles, que fue lo que se hizo al final. Se hizo mediante rondas, como les mencionaba, por la dinámica propia de la subasta, y en cada ronda el precio subía un porcentaje que ya estaba estipulado en las condiciones del proceso. Este porcentaje se incrementaba sobre la mejor oferta que le aplicaba a cada bloque. ¿Qué quiere decir? Que los bloques donde había puja o que había más demanda que oferta era el bloque que se le incrementaba el precio. Donde no pasaba eso, bueno, no había un incremento. La plataforma iba mostrando para la plataforma de la subasta, cada participante iba viendo cuál era el valor específico para cada bloque y proponían un valor mínimo, un valor que sería mínimo lo que está proponiendo la plataforma y máximo hasta un 20% superior a ese valor. Esto fue una de las mejoras que se hizo en este proceso para evitar, digamos, posibles valores fuera de mercado, ya sea intencional o no intencional, como pasó en la subasta de 2019. El mejor valor en cada caso se
el participante que proponía el valor más alto en cada ronda para cada bloque se denominaba mejor postor provisional y cada participante sabía si él era el mejor postor provisional, no podía verlo de los otros. Y ese era ya su valor comprometido hasta el cierre de la ronda. En el caso de que hubiesen bloques adicionales, es decir, que por ejemplo uno de los bloques nos asignara y pudiera dividirse en bloques de 10, bueno, podían ser adquiridos por los adjudicatarios que compraron previamente a un octavo del valor de adjudicación. ¿Cómo se iban a definir la asignación de las frecuencias? Que era lo que mencionaba previamente. La oferta más alta era el que tenía la preelección de decidir en qué parte estaba. ¿Por qué es importante la decisión de en qué bloque o en qué parte del espectro quedar? La banda de 3500 en América Latina está, sobre todo, identificado desde 3300 a 3600, a 3700 o a 3800, según cada mercado. En el caso de Colombia, se definió parámetro de 3300 a 3700. Por encima de 3700 están los servicios fijos satelitales, donde ese bloque tiene que tener presente posibles problemas de interferencias, existe una coexistencia con esos servicios, y el bloque más bajo, 3300, 3400, tiene un tema de economía de escala con los equipos. Si se ve las asignaciones que se han hecho en Europa, en Estados Unidos, han sido sobre 3400 o sobre 3500. Eso, si bien el estándar contempla todo, de 3300 a 4200, sí hay una realidad de mercado en la fabricación de equipos de red que tiene en cuenta qué espectro es el que se está asignando. También por eso había una diferencia entre qué bloque o qué espacio de espectro iba a elegir cada uno, y por eso tenía en cuenta esto en el proceso. Como les mencioné previamente, Claro no elegía dónde podía quedarse, que quedaba con lo que fuera remanente. La dinámica de bloques de bandas medias, que era la banda de 1900, AWS-3 2.5, también es una dinámica similar, con la diferencia en cómo se selecciona las frecuencias en el caso de la banda WS-3 2.5. La cantidad de espectro a comprar iba a depender del tope de espectro de cada uno. Que era lo que mencionábamos un poco al inicio. ¿Cómo se planteó en el caso de AWS-3? AWS-3, si bien es una banda que ya se asignó, bueno, recientemente en Perú el año pasado, se asignó en Chile también, la realidad es que esta banda, que corresponde a la banda 60 y 63 GPP, es mucho más reciente, que viene desde el release 13, el 3 GPP en LTE, versus la banda 4, que es la banda AWS más extendida, que viene desde el inicio de LTE, y también tiene soluciones de 3G para este rango de espectro. En este caso, si algún entrante compraba estos bloques, iba a ir al rango de espectro por encima de 1755 o 2155, que corresponde a la parte extendida. Siempre se iban a ubicar ahí. Pero en caso la banda algún bloque de 10 MHz fuera comprado por algún adjudicatario que ya tuviera espectro en esa banda, se iba a tener en cuenta que quedaran continuos, y teníamos que reorganizar la banda para que quedara con una porción en AWS1, que es la banda ya asignada, y otra parte en la banda AWS3, pero de manera continua. En el caso de que fuera más de un adjudicatario, el que tuviera la mejor oferta por esa banda iba a tener más espectro en AWS1 versus el otro. No sé, espero haber sido clara en la explicación, pero un poco sí se busca en todo esto. El objetivo es tener bloques continuos de espectro, y se incluye en el proceso o se incluyen las condiciones, lo que sería el proceso de reordenamiento, para procurar que los operadores tengan estos bloques continuos de espectro, tanto en AWS como en 2500, y también en la banda de 700. Si alguien resultaba asignatario, se iba también a hacer un reordenamiento del espectro para que quedaran continuos. Bueno, el detalle se los dejo aquí, pero ya se los he venido mencionando de cómo se llevaron a cabo este proceso de subasta. Quiero ir avanzando para no tomarme mucho del tiempo. Y cómo fueron las obligaciones que se estaban proponiendo. Habían tres tipos de obligaciones.
Una era la de conectividad de instituciones educativas, que más allá de conectar la institución educativa, lo que también estaba buscando es extender la cobertura de fibra óptica. ¿Por qué? Porque implica el despliegue de infraestructura para poder llegar allá y esa infraestructura tiene que ponerse al servicio de terceros, tanto de otros operadores como también de pequeños ISPs de la zona, y poder llegar a conectar esas escuelas con un servicio de fibra óptica con una velocidad que debe ser mínima, la velocidad de banda ancha, e incrementarse según la cantidad de estudiantes que tengan registrados en esa institución. Se establece un plazo de 24 meses, marcando diferentes etapas que tiene que cumplir el operador, tanto de planeación como de instalación y luego de puesta en servicio. Se establece que el despliegue tiene que ser con fibra de 24 hilos, pensando justamente en el uso por parte de terceros. Por tratarse de instituciones públicas, y viene eso también derivado del proceso que se hizo de centros digitales, de las condiciones establecidas para monitoreo de tráfico, para filtrar contenido, para temas de seguridad de las redes, desde cumplir con todo esto y la instalación de puntos de acceso Wi-Fi tanto dentro de la escuela como afuera. Ya les he mencionado, se dé la conectividad por 20 años y se reconoce el CAPEX de la infraestructura, 5 años de OPEX de esa infraestructura, pero esos valores se aclara que se deben reconocer específicamente por la cantidad de kilómetros que realmente ya se vayan a desplegar. Eso va a ser, digamos que después un trabajo de interventoría importante, tanto para el ministerio como para los operadores, porque se debe medir o controlar cuántos kilómetros de fibra realmente se despliegan. Si es menos de lo que contempló el plan, eso sobrante deberá pagarse en efectivo al ministerio actualizado como está establecido en la resolución. Perdón, si es menos pasa eso y si es más lo que se despliega, bueno, se reconoce hasta el tope que ya está establecido en la resolución. Entonces, esa es una de las condiciones que desde el punto de vista de interventoría va a representar un importante reto para seguir este proceso. En las obligaciones de localidades rurales, también lo que se pide que sea una infraestructura nueva, similar al proceso que se hizo en el 2019, se debe ubicar o confirmar cuál es el punto donde se concentra la mayor población y cubrir ese punto y 2 kilómetros a la redonda, exceptuando las zonas que tienen algún obstáculo natural que impide que llegue la señal. Deben ser zonas sin ningún tipo de cobertura móvil previa, 2G, 3G o 4G, con nivel de señal por encima de menos 100 dBm. Esto es similar al proceso que se hizo en 2019 en Colombia. Lo que sí se establece aquí, nuevo, y que surge del aprendizaje tenido con el proceso del 2019, es que se establecen unas normas específicas en el despliegue. Primero, que no se puede desplegar una estación base a máximo de 3 kilómetros del punto de referencia. Eso limita un poco la capacidad de planeación del operador. Y lo otro es cómo se hacen las mediciones, justamente para validar que donde se hagan las mediciones de cumplimiento no se incluyan aquellas zonas donde en principio hay un problema de señal por un obstáculo natural. Después, para carreteras primarias y secundarias, el plazo es similar, 18 meses, hay que cubrir 80% de cada uno de los tramos definidos y no puede haber más de 2 kilómetros continuos sin cobertura. Se establecen condiciones de disponibilidad para la infraestructura. Esto aplica tanto para localidades como para esto que reconoce la dificultad de acceso a cada zona y sin enlace satelital. Eso también fue parte de lo que se trabajó durante los comentarios del sector y al final se diferenciaron las condiciones de cada sitio para definir diferentes criterios de disponibilidad de la red. Similar al caso de las carreteras y el de localidades de cobertura, nuevas localidades, el precio, el CAPEX y el OPEX que se reconoce por la obligación va a estar relacionado con la cantidad de estaciones base que efectivamente instale el operador. Lo que no se instale, bueno, tendrá que ser pagado en efectivo conforme lo establece la resolución. Algunas condiciones técnicas generales para tener en cuenta. Colombia se rige bajo el principio fuerte de neutralidad tecnológica, entonces no establece una tecnología en específica a instalar, pero sí ha hecho en los últimos 4 procesos que establece una condición de velocidad pico teórica para asegurarse que la infraestructura a implementar, bueno, esté alineada con las nuevas desarrollos tecnológicos. En el caso de LTE, se establece una velocidad pico teórica, tanto por enlace descendente como ascendente, que está por cada cantidad de bloques de 2.5, que está alineada con el estándar de LTE Release 8, y en el caso de la banda de 3.5,
también se establece una condición de velocidad que esta también fue modificada. Inicialmente en el primer borrador también se hizo un requerimiento de latencia que procuraba o que buscaba que la instalación inicial de 5G ya fuera standalone en Colombia. Se elimina eso y se deja, bueno, el mercado ya podrá definir si hace una instalación, un despliegue standalone o no standalone según esta condición. Las metas de cobertura 5G siguen un requerimiento similar a lo que se vio en la subasta de Brasil, donde se definen metas específicas a partir de 2024, es decir, ya en este año tiene que haber despliegue de 5G en Bogotá y después en toda la capital del departamento y en todas las ciudades con más de 200.000 habitantes. Es el requerimiento mínimo al 2030. Tiene que haber para todo este grupo de sitios, o sea, para Bogotá, que es la capital de Colombia, todas las capitales de los 32 departamentos que tiene el país y todas las ciudades de más de 200.000 habitantes, más o menos 57, tiene que haber una estación base por cada 40.000 habitantes que esté bueno, que esté según el censo del DANE. Por otro lado, como mencionaba previamente, la banda de 3, hay unos temas de interferencia que se tienen en cuenta en el proceso, que buscan proteger a otros servicios que están en bandas adyacentes, sobre todo en la banda de 3.5. Para eso se establece una obligación de dar filtros, filtros para las estaciones fijas satelitales que están registradas en la ANE por encima y que operan, bueno, por encima de 3.700 MHz, justamente para evitar interferencias, y también una área de protección en todos los aeropuertos donde se restringe la potencia máxima radiada de las estaciones base en un radio de 2.100 metros, bueno, en una distancia de 2.100 metros de la pista. Esto es algo que se toma también de la experiencia internacional. Si bien hay algunos estudios que muestran que no habría un mayor riesgo, sí se toma esa precaución. En lo que tiene que ver con la sincronización de las redes en 3.5, las redes TDD, para poder operar en bloques adyacentes en la misma zona geográfica, tienen que estar sincronizadas entre ellas, en la medida en que estamos usando el mismo rango de espectro para transmitir en los dos sentidos. Esto implica que haya un acuerdo entre los operadores de cómo se va a hacer esa sincronización. En caso de que no haya acuerdo, se define en la resolución una estructura de trama específica para operar todos los asignatarios, de manera de que se asegure que no va a haber problemas de interferencia. Esa estructura de trama tiene que ver, cuando uno ve la trama está dividida en pequeños subbloques y cada subbloque se define si es para el enlace ascendente, el descendente o si es flexible. Esa estructura la dejan definida en caso de que no haya un acuerdo entre los operadores y también que exista unos mecanismos para recuperar la frecuencia o la referencia de reloj común, que es muy relevante para poder estar sincronizados. Y después está toda la parte de ordenamiento de espectro, perdón, que ya he venido mencionando previamente, que siempre se procura por tener continuidad en los bloques. ¿Cómo resultó el proceso? Aquí es donde podemos lanzar diferentes teorías conspirativas. Como dijo José, se cumplió con el objetivo de poner el espectro 5G en el mercado. Los 4 oferentes interesados en adquirir este espectro lo adquirieron, cada uno salió con bloques. Vamos primero a la banda de 3.5. La banda de 3.5 hubo 9 rondas y algo interesante que pasó aquí es que todos los oferentes tuvieron interés por el bloque 4. Si recuerdan, cuando vimos el bloque 4, era el único de la banda 3.5 que no tenía obligaciones de cobertura, solo tenía obligaciones de conectividad a escuelas. Este es un punto importante porque pareciera haber un no interés de la industria en poder cumplir con esas obligaciones de cobertura y veían incluso o más factible las de la conectividad a instituciones públicas. Parte de eso, si se escuchaba las opiniones, consideran que estaban subvaloradas estas obligaciones o también los factores de riesgo que han venido representando para los operadores cumplir los cumplimientos de estas obligaciones, sobre todo considerando que está sujeto la licencia de espectro a eso. Si se acumula más de un 35% de incumplimiento en cada una de las obligaciones, puede perder la licencia otorgada. Entonces, al final, ¿qué pasó?
hubo una mayor puja por el bloque 4, eso elevó el precio al punto que, bueno, los otros oferentes, WON, la UTE, Tigo, Movistar y Telecol, se saltaron a otros bloques y Claro resultó asignatario de este con un precio con 20% por encima de lo que sería el precio de referencia. En los otros bloques, recuerda que cada bloque se hacía de manera independiente, el precio subía según la puja de cada bloque, quedaron con valores muy cercanos a lo que sería el precio de reserva. Aquí intencionalmente, al pasarlo a dólares, de pronto no se ve tan clara la diferencia como se vio con los pesos colombianos, pero tiene varios decimales, un poco para ver que después la selección del bloque se dio por una pequeña diferencia entre los oferentes, donde WOM fue el que ofertó al final. Si ustedes ven, $4.000 más que los otros, y con eso fue el segundo en elegir, fue el primero en elegir el bloque. La mayor oferta había sido la de Claro, pero Claro tiene la restricción de que no podía elegir el bloque, entonces pudo elegirlo WOM, eligió un bloque en la parte central, luego lo elegía Telecol y luego lo elegía la UTE Tigo 1. Entonces, Claro, al final quedó con el bloque que estaría entre la banda de 3.300 y 3.380. Luego también para ver la importancia de la ubicación en la banda. En las bandas de 700, 1900 y a doblez extendida no hubo ofertas, es algo que también deja un poco de revisión tanto para Colombia como para el resto de los mercados, y es poder ver qué está generando esto. Uno está en un mercado que dice necesito espectro, pero cuando se pone no se compra, entonces porque algo más está pasando aquí. Si bien hay unas condiciones específicas en Colombia, está el tope de espectro, entonces se pudiera comprar todo. Por otro lado, está el proceso de Tigo y Telefónica que les mencionaba previamente, en el cual se les autorizó la operación integrada. En esta operación integrada, al pasarle el espectro a la UTE, no puede superar los topes vigentes. Y hoy, si se suma el espectro de los dos operadores, tendrían que devolver 65 MHz al gobierno, y ya se ha planteado un plan para eso, de poder quedarse en bandas medias con el espectro de 1900, que tendrían los dos, son 80 megas más o menos, y 20 megas del espectro AWS. Entonces, y después en las bandas bajas también superarían el tope de 50 MHz, por lo que la banda de 850 que tiene hoy Telefónica también tendría que retornar al mercado en caso, bueno, es como está propuesto para esta operación integrada. Y la única oferta que hubo en las bandas LTE fue una oferta por un bloque 2.5 que la hizo Claro, ya alcanzaba su tope, y bueno, quedaría continuo a lo que él tiene actualmente. Estoy pasando un poco, pero bueno, ¿qué nos deja, o qué mensajes un poco quisiera ya para cerrar, y que ya los he venido de pronto mencionando a lo largo de la presentación? Y es, eh, fue muy positivo, digamos, para Colombia, como lo mencionaba José al inicio, es la determinación para llevar a cabo el proceso, a pesar de los cambios políticos que se dieron, a pesar de los factores del mercado que se venían viendo. Se permitió una participación muy activa de la industria, con espacios para la consulta, se escucharon los comentarios, se implementaron cambios muy enfocados en la simplicidad. Algo que hemos considerado siempre es que los procesos simples siempre salen mejor. Cuando se complejizan mucho, hay información oculta y eso empieza a generar más incertidumbre para los postores. Es importante, es positivo, todo el espectro que estaba disponible y por el cual se manifestó interés, se puso en el mercado, eso es importante. Desafortunadamente no en las condiciones apropiadas para que se adquiriera ese espectro. Y se empezaron a crear más procedimientos que ayudaban, sobre todo en la parte de ordenamiento del espectro, que eso después, si bien es una carga administrativa, sí creo que después puede facilitar el trabajo del ministerio, de quienes vigilan el cumplimiento, como de los postores, y hay procedimientos más claros y no vacíos jurídicos que generen discusiones o escalar problemas a temas de arbitramiento. ¿Qué se debe revisar? Bueno, los precios, ya lo hemos mencionado previamente, ese bajo interés de los operadores por obviamente de cobertura, como lo vimos en el caso 3.5,
se fue a 9 rondas y le subió el precio del bloque 4 justamente por la única diferencia entre los bloques en ese instante, en esa instancia de la subasta son las obligaciones de hacer, entonces llama la atención eso. Termino aquí y dejo el espacio para preguntas. Y, bueno, vamos a abrir una discusión sobre esto que pasó y sobre lo que nos deja para revisar este año. Sí, muchísimas gracias, Lorena. Hay bastantes preguntas. Tengo unas cuantas en el chat.